Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura. El ambiente está contaminado. Producto de la tierra, que la polvadera que está en las ciudades, sino también del smog. Nuestro Chiclayo anteriormente no tenía mucho aire contaminado. De un tiempo a esta parte, hasta respirar en plena ciudad se ha vuelto muy riesgoso, conforme la alerta realizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y no es para menos, pues insensiblemente el afán industrial del hombre y su empeño por productos prácticos ha generado diversas fuentes de contaminación. El aire que ingresa contaminado hace que haya un esfuerzo extra de nuestros pulmones. Al haber ese esfuerzo extra de nuestros pulmones, hace que nuestras células trabajen más, que nuestros macrófagos, son las células que nos defienden, nuestros soldados de los pulmones, comiencen a trabajar más. Y al trabajar más produce un efecto contradictorio que se llama fibrosis. O sea que nuestro pulmón, así cuando nosotros hemos, por ejemplo, comido la carne de res, hemos encontrado una parte que es dura, que es fibrosa, así de igual forma se comienza a formar en nuestros pulmones. Ya no es novedad que la salud de las personas esté en riesgo. También sufren otros seres, como nuestras plantas urbanas, pues además de tener que soportar el smog en la ciudad, los árboles y arbustos lucen densas costras de polvo contaminado. En la tierra podemos contener coprolitos, ¿sí?, que son heces fecales solidificadas que ingresan a través de nuestras vías respiratorias y producen que nuestros pulmones se queden fibrosados, duros, y que más adelante vengan las consecuencias. Hoy por hoy, los niños que viven en nuestra ciudad de Chiclayo tienen una tendencia de aquí a muchos años, quizás décadas, a que comiencen a enfermarse más rápido de los pulmones. Hay sucesos que a veces no advertimos pese a estar ocurriendo frente a nosotros. Por eso queremos prevenir sobre los efectos que la densa polvadera generada por las obras en las calles y veredas podría tener sobre nuestras áreas verdes. Por un lado. Por el otro lado es el descuido de parte de los gobiernos locales de que no contribuyen oportunamente con el riego a las áreas ni al cuidado de las plantas. Sería oportuno que los planificadores urbanos tengan en cuenta las medidas preventivas para evitar que árboles y arbustos, que han costado cientos de miles de soles a los ciudadanos, mueran o enfermen por consecuencias colaterales. Condiciones, diríamos, de que en verdad son mínimas, dado a que la educación que reciben en los colegios es muy ínfimo en el sentido de cuidar las áreas verdes, cuidar las plantas, cuidar todo lo que es la vida vegetal. Basta recorrer las avenidas Juan Tomis Stack o el sector frente al Hospital del Seguro Social o lugares donde se han ejecutado obras de saneamiento para ver cómo algunos arbustos van consumiéndose como si estuviesen en un desierto. Un jardín no hay que esperar que solamente sea el jardinero o el consejo, el gobierno municipal quien lo cuida, sino también los mismos ciudadanos que están ahí muy cerca viviendo en un jardín. Vamos a poner que hacer este jardín y un viviente, entonces el viviente tiene que también contribuir tratando de regar, no botando basura, conservando de cualquier manera. Luego de ver cómo la polvareda cubre la vegetación, no es difícil imaginar lo que puede estar causando en nuestro organismo, no solo el aire contaminado con smog, sino también la polvareda con heces que hoy sofoca Chiclayo y Lambayeque. Y repetimos y volvemos a recargar que la influencia es a largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, una rinitis, una faringitis, una bronquitis. Pero a largo plazo va a hacer que nuestros pulmones
se queden fibrosados, se queden duritos y que por lo tanto conlleve a que la persona tenga menos capacidad para respirar. En verdad estamos en un grave problema, no solamente que le echamos la culpa al calentamiento global y algo por el estilo así, sino estamos la deforestación, que es el número 1 en todos los rincones del Perú, y en Lambayeque no se escapa de ello, y entonces ese es el producto de que tenemos las sequías y no hay agua para regar las áreas verdes. Pero va a llegar quizás un momento en que nosotros tengamos que utilizar, como utilizamos muchas veces en los hospitales, un protector. Porque imagínense, estamos viviendo como en las mismas condiciones en que trabaja mucho personal en las minas, expuesto a muchos contaminantes del aire. Ahorita mi carro tiene 4 meses y ya le suena toda la suspensión. A la gente que se desplaza, a los ancianitos, han caído. Y esa agua, ustedes que ven verde, es agua de desagüe. Eso es lo que nosotros respiramos cuando después se seca. Comerciante, estamos mal, usted le pregunta todito esto, nunca le voy a decir estoy bien, porque la gente no viene. Ya más de un año ha transcurrido desde que se iniciaron las obras de saneamiento en Chiclayo, y aunque en las últimas semanas la Municipalidad Provincial aparentó un ánimo por asfaltar las calles que quedaron abiertas, lo cierto es que el centro de la ciudad sigue seriamente averiado, casi irrespirable, y además del evidente perjuicio a la salud, el comercio sigue afectándose gravemente. Ahorita tengo una letra del banco que ha venido, banco de crédito. Yo le digo, hermano, no te voy a pagar todo, pues aunque sea la mitad te voy a pagar porque está mal, pues no entre la gente. La SUNA, otro también que viene, está ahí. Usted mismo está viendo cómo está la calle. Todos los días filtra agua ya, y el olor. Más que acá nosotros vendemos dulces, pan, peor todavía. Sí, esto. Hablamos de un 40% menos, ¿no? Porque aparte que el cliente llega y ve todo esto sucio, pues cualquiera, ¿no? Te desanima en comprar, ¿no? Y esa, no solamente aquí, es en todos los negocios. Tenemos restaurantes, panadería, donde verdaderamente pues es una desgracia pues toda esta situación en la que nos ha dejado el alcalde, ¿no? Por culpa de este señor que yo quisiera renunciar y dedicarme a entablarle un juicio. Esta tiene 35 años de prestigio, la bella novia. Míralo cómo está, enfócame. Ese es un tierral, todo se ensucia. La pestilencia no se puede ni siquiera soportar. Mira ese tierral. Pero el reclamo es también de los hombres del volante, quienes exigen el asfaltado urgente de las vías, pues tal como están, prácticamente terminan desarmando sus vehículos. Ahorita mi carro tiene 4 meses y ya le suena toda la suspensión. Legalmente es para enjuiciarlos al alcalde y legalmente que me devuelva la movilidad. Esa es la pura verdad. Y yo creo que todos estamos con lo mismo. Y debemos ponernos de acuerdo todo Chiclayo en salir en protesta de todo esto. La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, ahora de Lambayeque, aseguró tiempo atrás que las ventas y capacidad hotelera se redujo en más del 50% a consecuencia de la mala ejecución de las obras de saneamiento, y las pérdidas son millonarias desde inicio del año, cuando empezaron los trabajos de cambio de redes en el cercado de la ciudad. Los efectos contaminantes son peores en los comercios medianos y pequeños a la fecha. Mire, he tenido que desocupar todo esto. Un año que tengo con esto, porque es imposible la tierra, todo malogra. Todo esto, he tenido que sacar la luna para poder limpiar cada media hora, porque eso es un tierral. Mire los vestidos como están llenos de tierra, todo enterrado.
Es imposible controlar la tierra. Si hablamos acá, porque toditita esta cuadra es tienda de negocio, si hablamos en cálculos de pérdida sí es fuerte, ¿no? Más del 50% porque la gente no viene por la tierra, que está esto, que se levanta una polvadera, lo otro es por el olor y la gente y los carros se desvían por otro sitio porque es imposible cuadrarse aquí en estos sitios. Bueno, pues un 40% pues de caimiento de todo, no solamente yo, todos los negocios que están. Más nosotros si abrimos la puerta ganamos, si no abrimos la puerta no ganamos. En su momento, regidores de oposición al alcalde Roberto Torres González, así como especialistas, no solo denunciaron mala calidad en algunos materiales usados en la obra, sino un negligente desarrollo de la misma y la carencia de un plan de mitigación, cuyo efecto nocivo sigue dañando a los comerciantes medianos y pequeños del centro de la ciudad. Primero salía en la esquina, era horrible. Ahora se sale del restaurante, de esa tienda, ni como para decir que no, que el restaurante botó malogró el desagüe, ¿no? Ahora se está saliendo de esa tienda, se sale si tú has ponchado en el lado de allá, igual, o sea, no solamente de los negocios de los restaurantes, pero hermano, cuando se sale esto es, pues se inunda horrible, ¿no? Uno no puede pasar de aquí al frente, hay que ir a dar la vuelta y todo eso, ¿no? Hay gente que se cae. Personas mayores que cruzan y se caen, ¿no? Porque la gente come con toda esa inmundicia, él brilla por su ausencia, no hay autoridades, no hay nada, no sabemos dónde quejarnos. Pero los comerciantes no solo ven el perjuicio en sus negocios, como chiclayanos son conscientes de las graves consecuencias de no recuperarse la ciudad, cuando Chiclayo reciba a miles de visitantes y deportistas. Yo no sé cómo van a recibir eso de los Juegos Bolivarianos que ya se acercan. No van a ver acá esto, ¿qué cosa es esto? Y a eso deben preocuparse, ahorita deben preocuparse porque se vienen esos Juegos Bolivarianos y eso es importante que todos los chiclayanos, las autoridades, dejemos de pleito, dejemos todo para en conjunto hacerlo así. El problema es grave, el calvario es diario para peatones, conductores y comerciantes. Urge solucionar definitivamente este problema, antes que sus efectos terminen por retrasar los planes futuros para Chiclayo. Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. El Colegio Politécnico Pedro Alabarte cumplirá 96 años de vida institucional este 6 de diciembre. Es un ícono de los chiclayanos. Sin embargo, su brillo institucional ha sido opacado por el calamitoso estado en que se encuentra su edificio emblemático y porque, irónicamente, en el nuevo edificio no terminan de implementarse las condiciones para forjar el talento que sus alumnos demuestran. Y ya se han hecho una serie de gestiones, proyectos, envío de documentos, y todo eso lleva a que las autoridades no den una alternativa. Se tiene conocimiento que el colegio tiene un proyecto de restauración, el Instituto Nacional de Cultura no lo reconoce, ya esa es una cuestión de repente de dirección o de decisiones que puedan tener. Tras el derrumbe del antiguo edificio, que pronto cumplirá 4 años desplomándose de a pocos, se construyó un nuevo local en la vía Pimentel para albergar aproximadamente al 50% del alumnado. Si bien su infraestructura es nueva, es en la zona de talleres donde la seguridad se pone en duda.
Bueno, en el nuevo local tenemos la problemática acá de los talleres en áreas técnicas, como es el taller de carpintería y mecánica y producción. El techo está sin calaminas y eso perjudica a los alumnos, ya que se entra la tierra, el polvo, la maquinaria se está malogrando, deteriorando, ya que al lado del colegio hay una chancadora de materiales y esa es una problemática permanente acá en la institución. Esto cayó hace 3 días cuando estábamos trabajando y tenemos temor a que nos caiga en la cabeza y por eso le pedimos a las autoridades que nos ayuden. Los profesores del área acá. Esta es la problemática que tiene la institución. Mire, todo esto es eterní, se han caído debido al aire, se han caído y eso perjudica a la maquinaria y herramientas que tenemos. Como ustedes ven acá, la polvadera, tenemos la chancadora que está siempre trabajando y esto, todo se está oxidando debido a la tierra que entra permanentemente acá en estos talleres. Otro problema es la instalación eléctrica del local, incompatible con el voltaje de los valiosos equipos, que siguen inoperativos, desperdiciados y sin posibilidad de que los ávidos escolares puedan aprovecharlos, como es su ilusión y derecho. Nuestra maquinaria que se ha traído es monofásica y acá la corriente eléctrica no abastece a esas máquinas que tenemos, como son los tornos, los cepillos, las fresadoras, los taladros, y toda esa maquinaria solamente está tapada y no funciona debido a la corriente eléctrica. Ya, hay equipos de rectificación de cigüeñales, de culatas, de monoblocks, tornos también, torno, fresas, cepillos, máquina de soldar, cizallas, roladoras. Aquí tenemos el problema de esta maquinaria, es una maquinaria industrial que sirve para producir, para dar producción, pero sin embargo la parte económica no ha hecho posible de que estas maquinarias se instalen. Estas maquinarias deben estar instaladas en una base, pero como ustedes pueden observar solamente tienen bases, se le están sobre unas maderas, ¿no? Para eso se necesitan los medios económicos y ese es un gran problema de la institución, que no cuentan con los medios económicos para poder anclarlas. Por eso se les pide a las autoridades regionales, de las autoridades de educación, que vean esta problemática porque es el único colegio politécnico, va a cumplir 96 años de creación, pero sin embargo ahorita estamos con este problema y las autoridades no dan una solución concreta. Pese a la inoperatividad de los equipos mecánicos, los jóvenes labartinos no dejan de crear y producir. Tienen el apoyo de sus autoridades escolares y sus profesores, pues necesitan una herramienta para afrontar la vida al salir de la escuela. Por otro lado, está pendiente la solución definitiva del vetusto edificio, pronto a cumplir 4 años de haberse desplomado, y pese a ser un riesgo, el sector cultura insiste en mantenerlo, sin que disponga de presupuesto para su rescate. Todas las autoridades coincidían ahí de que el Abarte debe construirse nuevamente, teniendo en cuenta el respeto a la vida, no tanto de profesores, de alumnos, de padres de familia y de las personas que están cercanas al edificio. El alcalde dijo, nosotros tenemos todo el equipo, tenemos toda la voluntad, todo el presupuesto. El Abarte debe netamente reconstruirse. Coincidieron todas las instituciones, las autoridades representativas. El único que no coincidía era el Instituto Nacional de Cultura, porque decían pues que el Abarte es la única joya arquitectónica de la época colonial y no lo vamos a perder. Los escolares del Colegio Labarte exigen solución a las limitaciones en su nuevo local. El futuro los aguarda, y habiendo el Estado invertido dinero de todos los peruanos en valiosos equipos, lo correcto es que funcionen y beneficien a los alumnos. ¡Entra, vende y sale a servir! ¡Vive Labarte! Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura.
Gracias, presidenta. Gracias, estimados colegas. Por supuesto que yo tengo que adherirme a este proyecto de ley que, aún siendo declarativo, es muy importante para esta provincia de Bolívar, en la región La Libertad. Pero, estimados colegas, yo quisiera hacer una reflexión mucho más amplia respecto a este tipo de proyectos. Como lo que conocemos la sierra y la selva, sabemos cómo pueblo tras pueblo las poblaciones están olvidadas y están abandonadas justamente por este tipo de proyectos que son la construcción de carreteras, inclusive la construcción de caminos carrozables o de caminos que son tan simples. Y en ese sentido, estimados colegas, los invito a todos a hacer una reflexión y hacer un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes tiene una sección, tiene un área que es Provía descentralizado. Esa área de Provía descentralizado tiene un presupuesto más o menos de 300 millones de soles el año pasado, pero sin embargo no ha sido capaz de invertir ni siquiera el 40%. Entonces, si nosotros por un lado estamos promocionando y promoviendo la priorización de carreteras y de caminos que puedan unir a los pueblos, pero sin embargo tenemos un área, una sección del Ministerio de Transportes que no es capaz de ejecutar 300 millones de soles. Los invoco, colegas y señora presidenta, por su intermedio, que además de hacer un llamado al Ministerio de Transportes, se haga un llamado a proinversión, porque no solo es suficiente la declaratoria de necesidad pública, es importante buscar el financiamiento y en ese sentido, cuando uno declara necesidad pública, puede estar abriendo las puertas para que a través de los proyectos de obra por impuestos se pueda buscar la ejecución de las obras o también a través de las asociaciones público-privadas. Hagamos un llamado a proinversión para que estos proyectos que se priorizan puedan ser estado en el listado de obras que tienen para hacer obra por impuestos o que se pueda promover la ejecución de asociaciones público-privadas o la ejecución de inversión privada. Continúe, congresista. Presidenta, que no quede solo una declaración, que se busque un paso más allá, que son las inversiones. Quisiera aprovechar, presidente, también para hacer un llamado para que en este Congreso se discute un proyecto de ley que yo he presentado en marzo de este año. Es el proyecto de ley número 2000, que tiene por objeto declarar de necesidad de utilidad pública la carretera longitudinal de la selva, porque no solo la sierra, la selva también tiene pueblos abandonados y que no están comunicados. Muchas gracias, presidenta, gracias, colegas. Congresista Rosa Mavila, continúe con congresista Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Primero, para saludar al señor primer ministro y al ministro de Economía. Quisiera, presidente, primero hacer una reflexión respecto a lo que significa el presupuesto. El presupuesto de la República debe significar la ejecución de una visión que uno debe tener de largo plazo. Todos los países, todas las empresas y todas las personas, cuando tienen una visión de largo plazo, cuando establecen procedimientos, cuando establecen responsabilidades, cuando establecen acuerdos, siempre es posible llegar al largo plazo. Es la tercera vez que discutimos este presupuesto y desafortunadamente el presupuesto siempre se convierte en discutir pequeños detalles, obras pequeñas, obras medianas o algunas de mediana envergadura, pero nunca estamos frente a un presupuesto que signifique llegar a una visión de largo plazo. Tal vez ahora, con un nuevo primer ministro, podamos establecer ese Perú de largo plazo, ese país desarrollado, ese país moderno, y ojalá se puedan establecer las políticas básicas. No se puede llegar a un largo plazo si no se define una política básica, una política fundamental, y si no se encargan a la responsable, con qué funcionarios, con qué capacidades, con qué compromisos tenemos para llegar a ese largo plazo. Sin embargo, presidente, aún no estando en esa política de largo plazo, yo tengo una principal preocupación y quisiera que el señor primer ministro me escuche, por favor, y el señor ministro de Economía. Tengo una principal preocupación por el Ande, por las comunidades andinas, por las comunidades nativas, por la gente que vive en los pueblos altoandinos y en los pueblos abandonados. Dentro de esa preocupación, presidente, señor ministro, tenemos el caso de los 2.500 centros poblados. Yo lo he hablado personalmente con el señor ministro de Economía, he hablado con el viceministro y tenemos 2.500 centros poblados en los cuales hay cerca de 6 millones de personas.
Esos 2.500 centros poblados no tienen presupuesto, tienen un alcalde elegido, tienen un alcalde que representa a esos 2.000 o 3.000 pobladores de cada pueblo, pero no tienen una capacidad, no tienen un presupuesto. No estoy pidiendo que se abra una nueva administración, no estoy solicitando que se genere una nueva burocracia, pero sí le pido, primer ministro, que estos centros poblados puedan de alguna u otra manera, con una aclaración en la ley, puedan ser atendidos directamente y que esos alcaldes tengan la posibilidad de hacer la gestión para sus pueblos. Paralelo al reclamo por los centros poblados, tengo el reclamo, ministro, por lo que son las áreas agrícolas del país. He hablado reiteradamente, he expresado mi reclamo reiterado respecto a la ejecución del proyecto Mi Riego. Ya no voy a insistir en lo que es el proyecto Mi Riego de este año, porque tiempo adicional. Solo se ha ejecutado 20 o 30 millones de soles de los 1.000 millones. Yo creo, presidente, y creo, señor ministro de Economía, que hay que facilitarle al ministro de Agricultura para que haga convenios con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Creo que así como hace el Ministerio de Vivienda, así como hace el Ministerio de Educación, así como hacen otros ministerios, creo que es importante que el Ministerio de Agricultura tenga autorización para firmar convenio con los gobiernos locales y de esa manera podemos atender y podemos gastar esos 1.000 millones que están depositados y que no están sirviendo al país en áreas sobre todo donde hay mucho hambre, hay mucha pobreza, hay muchas enfermedades. Señor presidente del Consejo de Ministros, póngale ojo al tema del proyecto Mi Riego. Con eso podemos hacer mucho por estos 10 millones de habitantes que viven en las comunidades y viven en las alturas. No es posible que tengamos dinero guardado y que esa gente pueda vivir con un proyecto de sobrevivencia. Finalmente, sí quiero anotar una actitud positiva del proyecto de ley y lo hago en la persona del ministro de Economía, cuando en una cláusula complementaria habla de la presencia del Banco de la Nación. Continúe, congresista. En su momento he presentado un proyecto de ley que voy a hacer llegar al ministro de Economía que tiene que ver con la inclusión financiera. Me parece muy importante, ministro, que se haga una anotación para que el Banco de Nación intervenga en la zona donde no están los bancos comerciales. Hay muchas áreas fronterizas, muchas áreas donde hay conflictos, hay muchas áreas y cientos de distritos y pueblos que no tienen un sistema financiero. Entonces, esa cláusula que hablan de la intervención del banco es fundamental. Pero ojo, presidente, hay que aclarar que el banco tenga la capacidad de firmar convenio con las empresas, porque en este momento el Banco de la Nación solo tiene convenios con las entidades financieras. Por lo tanto, lo que se hace es subvencionar a la presencia de las entidades financieras. Hay que autorizarle al Banco de la Nación, que dispone de más de 12.000 millones de soles. No podamos darnos el lujo, presidente, de tener un Banco de la Nación con 12.000 millones de soles y tenemos pequeñas y medianas empresas que no tienen financiamiento. Por lo tanto, hay que autorizar al Banco de la Nación que pueda generarles crédito pequeño. Continúe, congresista. Desarrollar y poder hacer crecer la pequeña y mediana empresa. Finalmente, presidente, señor ministro de Economía, quisiera, cumpliendo con la rutina que a todos nos corresponde, quisiera hacer dos pedidos. Un pedido para la ciudad de Cajamarca y para la región de Cajamarca, que es un compromiso político, es un compromiso del presidente Ollanta, es un compromiso del ministro de Agricultura, es el financiamiento para la represa Chonta. Quiero indicarle, presidente, que el SNIP de la represa Chonta es el 76288. 76288. La represa Chonta es una de las obras más importantes para la región Cajamarca. Todos sabemos lo conflictivo y los problemas que existe entre la agricultura y la minería en Cajamarca. Con este proyecto de represa Chonta, señor presidente, podemos resolver parte de los problemas de Cajamarca y parte de esos grandes conflictos que tenemos con la minería. Para finalizar, señor ministro de Economía, quiero que tome nota por un proyecto que lo he reclamado constantemente y del año pasado, que es la descolmatación de Río La Leche. Lo hemos hablado. Para concluir, congresista. Este proyecto tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con el campo. El SNIP del río La Leche es el 220-085. Le ruego, señor primer ministro, estos dos proyectos, la represa Chonta y lo que es el río La Leche, son proyectos fundamentales y tendrán que atender la agricultura de la ciudad, de nuestro país, que es muy importante. Le agradezco, presidente, al resto del ministro, muchas gracias. Ya regresamos con
Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Yo hice la gestión para que los representantes de las pymes puedan ser escuchados en esta comisión, y lo hice porque cuando he sido regidor de la Municipalidad de Lima he tenido la posibilidad, he tenido la suerte de poder dialogar y conocer la situación de ellos durante 8 años consecutivos. Como ya lo ha mencionado el señor Alba, son más de 100.000 trabajadores que trabajan en estos grandes conglomerados de Lima, en los centros comerciales, como otros centros comerciales y conglomerados también que existen en otras provincias, o otras regiones como Puno, como Juliaca, como Trujillo, Piura, Iquitos, Pucallpa, que hay miles y miles de hombres y mujeres que, como ha dicho el congresista Ángel Negra, a veces dedican toda su vida y trabajan de 6 a 6 para poder pagar altas tasas de financiamiento y poder pagar tasas que son abusivas de parte de las entidades financieras. Entidades financieras que, si bien están creadas para intermediar dinero, finalmente terminan inclusive metiéndose en los negocios de las propias sociedades. De ese punto de vista, presidente, le agradezco a todos por escuchar al representante de las pymes, porque son un gran potencial y son una gran fuerza y es el motor del crecimiento de nuestro país. Ojalá todos tuviéramos esa posibilidad de escucharlo y poder ayudarlos. Y discrepando también en ese sentido y respetuosamente con Ángel, en que no se trata de decirle soy vaina al Ejecutivo. Nosotros acá en el Congreso somos los que tenemos que dar las leyes que protejan a la pequeña y mediana empresa. Acá en el Congreso somos los que tenemos que tener esa mirada de largo plazo para poder crear las normas, crear la legislación, crear las políticas que permitan ayudar a estos millones de peruanos que trabajan noche y día para poder sacar la familia adelante, sacar las empresas adelante y que finalmente terminan sacando el país adelante. ¿Qué hacemos protegiendo? ¿Y qué hacemos dando muchísimas veces tanto dinero a las transnacionales que vienen, utilizan el capital humano, utilizan los recursos naturales, utilizan todas las instalaciones de nuestro país y se llevan la riqueza a otros países? Lo que hay que hacer es, presidente y estimados colegas, es dictar normas, dictar medidas que puedan facilitar el crecimiento de todos estos millones de peruanos que trabajan hacia adelante. Quisiera solo como un dato, tal vez no me puedo equivocar, si me equivoco me disculpan, pero en las MIPES, en estas pequeñas empresas, tenemos cerca de 1.300.000 hombres y mujeres que trabajan sin tecnología, sin crédito, sin conocer los mercados, con informalidad. El gran problema de ellos es la falta de crédito, falta de conocimiento de los mercados, la informalidad, la falta de tecnología. A ellos, a este 1.300.000 trabajadores, les faltan esas cosas y por eso no salen adelante. De este 1.300.000, generan el 80% del PEA, de la actividad económica activa del país, lo generan las pequeñas empresas. Generan el 45% del Producto Interno. Todo ese dinero que el país finalmente lo distribuye, lo que tiene como capital de ingreso, el 45% es generado por las pequeñas empresas. Como información general tengo que el 72% de estas pequeñas empresas están en las costas y de 72, 45% está en Lima. Hay un 21% que están en la sierra y solo un 7% en la sierra. O sea, acá en la costa tenemos más del 70% de este 1.300.000 trabajadores en la costa que tienen a la mano, aparentemente tienen a la mano la tecnología porque tenemos los servicios de internet, los celulares, eso, pero sin embargo no cuentan con la información que los mercados tienen a la mano. Entonces, presidente, le pido a todos una reflexión para poder, meditar, poder mirar a largo plazo, poder ponernos en los zapatos de ellos, a ver que cada uno de nosotros acepte tasas de 40 o 50% de los bancos, a ver que cada uno de nosotros se levante de 6 a 6, que trabaje noche y día y que está pagando solo las cosas, y al final se mueren pagando tasas de intereses permanentes.
Presidente, Ángel me pide una intervención, si usted lo acepta. Con todo gusto. Tiene usted la palabra el señor congresista Ángel Neira. Gracias, presidente. Gracias, congresista Virgilio. No, en razón es, yo acepto su discrepancia, pero quiero aclarar para que no quede como una discrepancia, ¿no? Tiene razón, nosotros hacemos las leyes, ¿no? Se encarga de generar trabajo, de buscar tecnología, de hacer innovación, de crear competitividad, desarrollo, toda la empresa. Por lo tanto, colegas, yo los invoco acá en esta comisión, que es la comisión de promoción de la empresa, podamos abocarnos a buscar normas y buscar procedimientos y legislar para apoyar a estos millones de peruanos que están encaminados en la gran creación universal que es la empresa. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor congresista. Estuve conversando la vez pasada con el señor viceministro de Relaciones Exteriores de Italia. Y me indicó, nosotros no somos un país como el Perú que tiene potencialidades, tiene muchas riquezas. Colega, yo quisiera invitarlos a hacer otro tipo de reflexión, porque acá tenemos como una balanza, ¿no? Por un lado al sistema cooperativo, que es el que apoya a la pequeña, a la mediana, a la parte individual, a lo que realmente necesitan para su desarrollo, que todos lo conocemos y hemos hablado hace un rato con la Federación de Pequeños Empresarios, que es importante todo este trabajo que hagamos para fortalecer el crecimiento. Pero por otro lado también es importante un límite al sistema financiero en general. Y yo les pregunto a los colegas y al pueblo peruano dos cosas. Primero, ¿cómo podemos seguir aceptando, por ejemplo, que la tarjeta de crédito que pagan 6 millones de peruanos tenga una tasa de interés de 140, 150 o 180%? ¿Cómo podemos seguir aceptando que un vecino, un compatriota nuestro cualquiera, que va a comprar un televisor de 1.000 soles, finalmente en un año termina pagando 3.000 o 4.000 soles? ¿Cómo podemos aceptar que los hombres, los empleados, los profesionales, finalmente mueren acabando y pagando la tarjeta de crédito porque las tasas abusivas? Ese tipo de abuso que se da contra 5 o 6 millones de peruanos no podemos aceptarlo, por lo tanto hay que discutir también un límite, aún siendo libre mercado, pero es importante discutir esa tasa de interés que cobra la banca y que seguramente ahora están interesados en reprimir esta ley. Pero hay otro tema mucho más importante, presidente. Los bancos que están creados, los bancos que se han formado exclusivamente para la intermediación financiera, por supuesto que para eso se crea un banco, para que reciban dinero y finalmente con ese dinero puedan generar sus utilidades y puedan ayudar también a las empresas al crecimiento. Esa es la misión, ese es el origen de hace siglos de un sistema bancario. Pero ¿qué tenemos en el Perú? Un sistema bancario que además de cumplir con esa función, lo que hacen los bancos es entrar a comprar universidades, colegios, mercados, hoteles, cine. ¿Qué hacen los bancos teniendo mineras? ¿Qué hacen los bancos en la pesca? ¿Qué hacen los bancos como inmobiliarios? ¿Qué hacen los bancos como constructores? Ese tema no se puede seguir permitiendo, presidente. Y estimados colegas, un banco se ha creado exclusivamente para la intermediación financiera. Reciben dinero y luego ese dinero tienen que primero generar sus utilidades, porque es normal que las empresas generen sus utilidades. Y luego la segunda misión del banco es ayudar a las empresas para que puedan desarrollar, para que el país, a través de financiamiento, puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollándose. Pero tenemos una banca nacional que entre los mismos bancos se compiten para ver quién tiene más inmobiliarias. Una banca nacional que está comprando barcos, una banca nacional que es a la minería. Entonces, en vez de apoyar al desarrollo de las empresas, lo que hacen absorber cada mes es la gran acumulación del capital, que no se puede permitir. Hay que ser respetuosos de la ley del mercado, hay que ser respetuosos de la condición del Estado, pero no podemos dejar que la avaricia de los bancos no puedan tener límite. Entonces, colegas, esa situación de los 5 o 6 millones de peruanos que mueren pagando tarjeta de crédito, y esa posibilidad de que los bancos cada vez, vas al cine de un banco, vas al supermercado de un banco, vas a la escuela del banco, vas a comprar una sardina del banco, todo es del banco, y esas cosas no se puede permitir, mi colega. Presidente Ángel necesita una interrupción. Conforme. Muchas gracias, presidente. Primero mi saludo para el señor presidente de la SUNAS, al señor Fernando Laca como su gerente. Estimado
Colegas, yo quisiera que me disculpen, pero voy a enfocarme más en mi región. Ya hemos escuchado en general el enfoque amplio de todo lo que son los servicios de la empresa de la supervisora de los problemas de desagüe. Muchos de nosotros representamos a diferentes regiones, pero yo quisiera que el señor Fernando tome atención especial en el tema de EPSEL, que es Lambayeque. Nosotros en Lambayeque tenemos más o menos 500.000 habitantes en la región, en la ciudad, y en la región más o menos 1.500.000. Por supuesto, todos no están atendidos por la empresa de saneamiento, está claro, pero tenemos serios problemas básicamente en tres conceptos. Primero, durante la ejecución de las obras. De 40 obras contratadas, más o menos hay 28 obras paralizadas. Esas 28 horas paralizadas, que no son responsabilidad, por supuesto, de la SUNAS, pero es responsabilidad de EPSEL, porque es la supervisora, y ahí hay tres problemas con las obras paralizadas. El gran problema que tenemos en las obras paralizadas es que los vecinos siguen pagando los recibos mensualmente, y a veces tenemos hasta 1 año y medio. En el caso de Lambayeque, San José, Leonardo Ortiz, Ferreñafe, Monsefú, Yotún, en realidad, la mitad de la región Lambayeque tiene obras paralizadas y sin embargo los vecinos siguen pagando el recibo de agua y desagüe. Y yo he sido testigo, presidente, en los meses de semana de representación e ir a distritos donde meses enteros no tienen el agua y el desagüe y siguen cobrando. El caso de San José, que es un distrito que está a la orilla del mar, pagan 9 millones de soles por año y todo el año no tienen el servicio. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la función de SUNAS en su labor de controlar a esta empresa de saneamiento, si la empresa de saneamiento sigue haciendo lo que ellos quieren con la cobranza de los recibos? Esa es la primera interrogante que le ruego tome una especial atención. El segundo tema es que cuando las obras están paralizadas, el perjuicio que se hace con los desagües taponeados, con los desagües en las calles, con los desagües, mis colegas que están en provincia también verán cuántos meses los vecinos tienen que estar viviendo al lado de los desagües. Como una cosa dolorosa, yo puedo comentarles que, por ejemplo, en un pueblo en San José, los vecinos de una calle completa tienen que ir a almorzar en la casa de los vecinos en otras calles. Es una cosa que yo de verdad lo digo con cólera y con rabia, porque no puede ser posible que nosotros estemos aceptando que un vecino saca su comida y va a otro vecino, a un parque, va a almorzar porque no puede comer justamente por el desagüe que está taponeado hace 3 o 4 meses. Existen incluso denuncias ante la Fiscalía de Nación. Existen cientos de denuncias contra el gerente general de EPSEL, pero simplemente como nosotros sabemos, la denuncia de la Fiscalía pasa al Poder Judicial y pasa 1 año, pasa 3 años, pasan 20 años y la denuncia simplemente, la gente se muere y las denuncias no han tenido una respuesta, porque en la Fiscalía y en el Poder Judicial el proceso puede demorar 20 años y ya mientras tanto la gente con tanta infección y con tanto problema de salud se ha muerto. Entonces, presidente y estimados colegas, estoy hablando de cosas serias y muy complicadas, pero ¿cuál es la función de la SUNAT en ese caso cuando los vecinos tienen que vivir en esas condiciones? La semana pasada, don Fernando, yo estaba en un distrito que se llama José Leonardo Ortiz, que está en el centro de la ciudad, que está en el centro de Chiclayo. Chiclayo es la 3ª o 4ª ciudad más importante del país, y en el centro de Chiclayo tú ves que los desagües están embalsados hace 1 año y medio. La pregunta es, ¿qué sanción recibe esa empresa o qué sanción recibe? Por último, no es la empresa, son las personas. Porque fácilmente nosotros decimos EPSEL, o decimos cualquier otra empresa de saneamiento, pero no, es la persona la que tiene que resolver, porque si todos pensamos en función de la empresa nunca habría responsable. Es el gerente general, es el director de la empresa que tiene que responder, y ellos son, como en los delitos tributarios, a la empresa, si no responde a la empresa, tienen que ir los gerentes. En este caso igual, en Leonardo Ortiz tenemos calles, sector Garcés, que tiene 1 año y medio los desagües colapsados y EPSEL no ha hecho nada. Entonces, el primer problema es en las obras paralizadas,
es que los vecinos siguen pagando los recibos de agua y desagüe por los años que aún no reciben el servicio. El segundo problema son los delitos en que estos gerentes están involucrados porque atentan contra la vida y la salud. O sea, ya no estamos reclamando, presidente, que tienen el derecho al agua y el desagüe. No estamos reclamando que tienen el derecho al agua. Estamos reclamando que no atenten contra la vida y la salud de esa población, que es una cosa mucho más grave. Y el tercer daño que se hace es el daño de la contaminación y el daño a los delitos ambientales. En San José y en Chiclayo también tenemos lagunas de oxidación que funcionan a la orilla de los pueblos, que funcionan a la orilla de los distritos y simplemente las lagunas de oxidación están obsoletas, no tienen mantenimiento, no tienen una continuidad en el trato de las aguas y finalmente toda esa laguna de oxidación terminan contaminando y terminan generando tanto daño ambiental. Y ahí también hay un delito. ¿Quiénes son los responsables de esos delitos ambientales? ¿Y qué sanción ha puesto la SUNAS a esos responsables, esos gerentes que no saben controlar los desagües? Entonces, presidente, hoy en la tarde su institución va a atender al sindicato de trabajadores de EPSEL, porque para que vean la gravedad de las cosas, que el mismo sindicato de trabajadores está reclamando a sus gerentes, no está reclamando aumento de sueldos, no está reclamando que le paguen un beneficio, está reclamando que la empresa sea eficiente. Entonces, le ruego que tome una atención especial en la empresa EPSEL que es Lambayeque. Disculpen, colegas, que me he referido exclusivamente a Lambayeque y a Chiclayo, porque los problemas son sumamente serios. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. La palabra, congresista. Gracias, presidente. Lo que pasa es que quería terminar con el tema de Chiclayo. Yo entiendo y sé perfectamente que SUNAS no es el supervisor de la ejecución de la obra. Lo que yo me he referido es que con las obras paralizadas, no siendo responsabilidad de SUNAS, se generan 3 daños. Primero, que los vecinos siguen pagando recibos, aunque no tengan el servicio. Luego, que se genere estos riesgo de la vida y la salud de la gente porque están utilizando aguas contaminadas o el efecto de los desagües también va contra la vida de las personas. Y el tercer efecto son los daños ambientales. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la SUNAS ahí como sanción a las entidades que están generando estos 3 tipos de conflictos? Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Quisiera, por favor, si el señor ministro de Economía, señor ministro, perdóneme, ministro, pero quisiera que me escuche para poder hacer mi pedido en forma bastante clara. Primero, ministro, quiero pedir por mi tierra natal, que es Cajamarca, y luego por mi tierra adoptiva, que es Lambayeque. Como he dicho, yo siempre estoy pendiente de lo que pasa con Cajamarca y Lambayeque. En primer lugar, ministro, quisiera adherirme al pedido que ha hecho el congresista Guevara y el congresista Segundo Tapia, en el sentido de que al haberse creado la unidad ejecutora del Hospital de Chota, falta asignarle 10 millones de soles para que pueda operativizar. Por lo tanto, le ruego que se pueda crear una disposición complementaria para que la unidad ejecutora del Hospital de Chota pueda estar funcionando. En segundo lugar, ministro, también quiero hablar por Cajamarca. Como todos sabemos, el gobierno y todo el país está pendiente de lo que pasa en la región Cajamarca, y allí en esa región tenemos un pedido sumamente importante que es la represa Chonta. Esa represa Chonta es un ofrecimiento del presidente, es un ofrecimiento del ministro de Energía y Minas, y le ruego que, habiendo concluido ese proyecto, se pueda asignar el presupuesto. No creo que sea necesario todo el presupuesto para el 2014, porque son cerca de 500 millones de soles, pero sí creo que se considere una parte importante para que esa obra pueda empezar en el 2014. El SNIP de ese proyecto, presidente, ministro, es 76288, que es el tratamiento y el encauzamiento del río Chonta, que básicamente va a ampliar la frontera agrícola más o menos en 6.000 hectáreas y va a servir también para el consumo humano.
El proyecto, el presupuesto total son 500 millones de soles y solicito que se le asigne un porcentaje importante para el que el próximo año empiece la construcción. Luego, para Chiclayo, señor ministro, como usted sabe, en la ley de presupuesto de 2013 se declaró de necesidad y utilidad pública el encauzamiento del río La Leche. Ese encauzamiento del río La Leche, que primero tiene una función agrícola porque permite la decomatación del río y le permite tal vez prevenir los daños que puede tener la agricultura, además tiene también un interés humano porque cuando el río puede elevarse puede generar la inundación como de 10 distritos que están en la ruta de Cajamarca, de Lambayeque a Jaén. Está declarado como necesidad pública durante el año 2013. Le ruego que se pueda asignar el presupuesto para el 2014. El código SNIP de ese proyecto es 220085 y el costo estimado son 53 millones de soles. Más o menos, pero lo importante es el código 220085. Y en segundo lugar, también para Cajamarca, señor ministro, quiero que considere dos proyectos que son de menor importancia, pero que sí son dos proyectos que son de menor monto, pero que sí son sumamente importantes para el distrito de Pacora. El ENIP 272795, que son obras de agua y desagüe equivalente más o menos a 14 millones de soles, y el ENIP 274024, que son mejoramiento de caminos vecinales, cuyo costo estimado está en 8 millones de soles. Le ruego, ministro, por favor tenga en cuenta estos pedidos que son tanto para la región Cajamarca como para la región Lambayeque. Muchas gracias, presidente. Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura.